culto de reflexión a través de estos dispositivos móviles, Padre. Gracias por eso, gracias por la vida y la salud de los hermanos ahí conectados hasta sus hogares, que la bendición suya esté con ellos siempre, Padre, y siempre que sean prosperados por su Espíritu Santo en todo, Padre, y que podamos aprender y comprender y reflexionar, Padre, a través de su palabra en esta hora, a través de su Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, ¿verdad? Bien, que el Señor les esté bendiciendo grandemente, pues como ustedes ya saben, nos hemos dado la tarea de estudiar lo que son las parábolas, y pues hoy tenemos otra parábola, ¿verdad? Entonces tenemos lo que es la parábola del gran banquete, o la parábola de la gran cena. Entonces vamos a ir inmediatamente al Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 15 al versículo 24, y como siempre les voy a pedir de que puedan participar de lo que es la lectura. Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 15 al versículo 24. Lucas 14, 15 al 24. ¿Quién comienza? Dice la palabra de Dios. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Cuando llegó la hora, envió a su sirviente para que llamara a los invitados y les dijera: vengan, ya todo está listo. Pero cada uno de los invitados dio una excusa y rechazó la invitación. Uno dijo: dile a tu amo que por favor me disculpe, pues acabo de comprar un terreno y necesito ir a verlo. Siguiente. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Otro más dijo: acabo de casarme, dile que no puedo ir. Siguiente. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Cuando el siervo regresó, le dijo: Señor, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía queda lugar en la casa. 24. Pero ninguno de los que invité la primera vez probarán un bocado de mi cena. Muy bien, me gusta esa versión, ¿verdad? Bien directa, así como nos gusta hablar a nosotros, ¿verdad? Sí, directamente a la cabeza, sí, directamente. Pues, como ya sabemos, Jesús usó frecuentemente las parábolas y las alegorías para anunciar acerca del reino de Dios. Y estas parábolas servían para iluminar, para persuadir, para hacer reflexionar, y lo mismo siguen sirviendo hoy en día, ¿verdad? Entonces, resulta de que aquí hay otra parábola, y esta parábola lleva por título la parábola del gran banquete, o la parábola de la gran cena, ¿verdad? Entonces, solo vean el título: la gran cena, el gran banquete, ¿verdad? Entonces, pues no era una invitación a algo sencillo, sino de que era una invitación a algo grande. Entonces comienza diciendo la parábola de que había alguien que preparó un gran banquete, y resulta que aquel vino e invitó a mucha gente. En aquel tiempo era, por mencionar algo, una especie de costumbre hacer una doble invitación, por mencionar, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero con una doble invitación? Me refiero a que, por ejemplo, está el gran banquete y primero se les invita, primero se les manda la notita de invitación, y cuando
ya se llega la fecha, viene y se les manda otra vez una invitación, ¿verdad? Como por mencionar algo, como que fuese una invitación para terminar de confirmar de que usted va a ir, ¿verdad? Al evento. Entonces resulta de que primero vino este hombre, anunció que iba a tener una gran cena, los invitó, y resulta de que posteriormente, cuando ya tenía lista la cena, cuando ya tenía listo el banquete, resulta de que los volvió a ir a invitar, ¿verdad? A través de sus sirvientes. Entonces, pero resulta de que en aquella ocasión, todos, absolutamente todos los que él había invitado con anticipación, resulta de que se habían excusado. No sé si alguna vez a usted le han quedado mal, ¿verdad? En alguna invitación, no sé si usted ha querido hacer algo bonito, entonces de repente le quedan mal y así sucesivamente. El caso de que a esto le pasó a este hombre que estaba haciendo un gran banquete, resulta de que se esmeró, se preocupó, se pulió, como dicen, y posteriormente resulta que las personas a las que él había invitado, cada uno de ellos comenzó a excusarse, ¿verdad? Uno comenzó a excusarse porque resulta de que acababa de comprar un terreno y puso eso como excusa, y al final no fue. Otro comenzó a excusarse porque resulta de que acababa de comprar unas yuntas de bueyes y necesitaba probarlas y tampoco fue. Entonces, y otro viene y resulta de que también se excusó porque si acababa de casar y resulta de que no podía dejar sola a la doña, ¿verdad? No podía dejar sola a la esposa. Entonces, cuando el informante, el emisario, informó del rechazo generalizado al dueño de la casa, resulta que éste se enojó y dice que dio orden al siervo de que buscara por las plazas, por las calles del pueblo e incluso por los caminos y las veredas, en lo más último, a los pobres, a los inválidos, a los cojos y ciegos, con el fin de que vinieran al banquete hasta llenar la casa, ¿verdad? Entonces, palabras totalmente que impresionan, donde viene y le dice, sal por los caminos y los senderos, insísteles hasta que entren y se llene la casa. Entonces, son palabras que denotan un total interés, ¿verdad? Y a todo esto, ¿qué tiene que ver con todos nosotros esta cuestión? En primer lugar, tiene que ver mucho con los judíos, ¿verdad? Ya que, como menciona su palabra, dice de que a los suyos vino y resulta que los suyos no le recibieron. Entonces, pero realmente a nosotros como que no nos interesa mucho hablar de los judíos, ¿verdad? O sea, a nosotros nos interesa más que todo hablar de nosotros mismos. Como mencionamos al inicio, desde que se inventaron las excusas, cualquier excusa es buena para no poder hacer algo. Desde que se inventaron las excusas, cualquier excusa es buena para no ir. Entonces, y si hablamos del aspecto cristiano, si hablamos del aspecto de la iglesia, cualquier excusa resulta que para el cristiano de hoy en día, cualquier excusa es buena para no servir al Señor. Entonces, de repente, a veces cuando uno pregunta, ¿verdad? ¿Y por qué no fue a la iglesia, hermano o hermana? Las excusas que a uno le dan hasta como que da cierta risa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque si lo ponemos así, resulta de que no hay una excusa que sea válida para no servir al Señor. Si lo ponemos así, resulta que no hay una excusa que sea válida para dejar de congregarse. Entonces, pero el cristiano se llena de excusas, el ser humano se llena de excusas, porque cree de que excusándose queda bien con Dios. Entonces, pero resulta de que no queda bien con Dios. Resulta de que queda mal. Es como, por ejemplo, que yo viniera y resulta de que yo les invitara a algo y yo les dijera, hermanos, los voy a invitar a una cena en tal fecha y ahí los espero, ¿verdad? Y vengo yo y me pulo y así sucesivamente y resulta que ustedes ya me habían confirmado de que iban a ir y todo y resulta que a la hora de llegada resulta de que no van y comienzo a llamarlos uno por uno y resulta de que uno pone una excusa, otro pone una excusa y así sucesivamente. Entonces lo mismo es con el Señor. Resulta de que cuando Jesucristo vino al mundo y murió en una cruz, Él no puso una excusa, Él no puso, ay, como que eso de esa cruz está muy doloroso, como que cargar el pecado de todo el mundo y cargarlo solo yo, como que se ve muy injusto. Entonces no puso ninguna de esas excusas. Pero el cristiano hoy en día es muy bueno poniendo excusas. Justamente, bueno, hace un rato estábamos estudiando la Biblia con una persona, ¿verdad? Y con el hermano Pedro y otras personas. Y lo mismo, ponían excusas para servir al Señor.
No, que resulta que fíjese que eso del cristianismo es bien difícil. No, es que esa vida del cristiano es bien complicada. No, que la vida del cristiano requiere compromiso y así sucesivamente. Lo mismo le pasa al cristiano hoy en día. Pasa poniendo una y mil excusas para no servir al Señor. Incluso para la cuestión de los cultos. Entonces, si alguien no quiere venir al culto, le basta simplemente con poner una excusa. Y decir, no, hermano, es que fíjese que yo no fui porque me dolía la oreja. No, hermano, es que fíjese que yo no fui porque tal cosa. No, hermano, es que fíjese que yo no fui porque me pasó aquello. Mire, que me mordió un perro ahí en la calle. No, hermano, fíjese que me dolía el dedo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ponemos excusas sencillas y así vienen y comienzan a poner excusas. Ay, es que me visitó un familiar que tenía tanto tiempo de no verlo. Fíjese de que me dolía tal cosa, me dolía el estómago, me dolía el pelo, me dolía la frente, le dolía absolutamente todo, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando sea una excusa para no servir al Señor. Los invitados al gran banquete del reino de Dios. En primer lugar, Jesús comenzó diciendo que se trataba de un gran banquete, por lo tanto, esto no era algo de poco valor, sino de que era un hombre que se había preparado totalmente. Entonces, a tal punto de que el costo y la preparación de este gran banquete ya se había regado, ¿verdad? Ya estaba el rumor, etcétera, etcétera, de que el hombre iba a celebrar un gran banquete. Y viene Jesús y compara este gran banquete con el reino de Dios. Es decir, el reino de Dios es como ese gran banquete, donde resulta de que Dios se preparó, donde resulta de que Dios mandó a lo más valioso que tenía, que era su hijo Jesús, y resulta que comenzó a buscar y a buscar y a buscar y a buscar y a invitar personas para el gran banquete. Entonces, ¿lo ha buscado Dios a usted? Me imagino que sí. Pero muchas veces resulta que la invitación de Dios, o siempre, perdón, la invitación de Dios no es solo una vez, sino que la invitación de Dios es de manera constante. En pocas palabras, la invitación a este gran banquete, a esta gran cena, no es de vez en cuando, sino de que es totalmente siempre. Porque siempre mencionamos la promesa que se hizo o que hicimos cada uno de nosotros al momento de nuestra conversión, y fue la promesa de serle fiel a Dios hasta la muerte. A tal punto de que al final a Dios le toca lo mismo, ¿verdad? Que esta persona que hizo este gran banquete. Ir a buscar personas de todas partes, al tal punto de que todos los que estaban sentados en este gran banquete, en esta misma mesa, todos estaban alegres compartiendo este maravilloso banquete que había hecho nuestro Señor, perdón, que había hecho el encargado de hacer el banquete, ¿verdad? Entonces, el reino de Dios se acercó a los hombres a través de Cristo Jesús. Por ejemplo, nos dice Marcos capítulo 1, versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Entonces, de la misma manera, Jesús ofrece y sigue ofreciendo hoy un gran banquete que invita a muchos a participar tomando la cuestión del evangelio. Cuando hablábamos del evangelio, no únicamente nos referíamos a obedecerlo y dejarlo botado, sino de que hablábamos de un compromiso total. Entonces, haber obedecido al evangelio, o en pocas palabras, al evangelio se le tiene que estar obedeciendo de manera constante. Entonces, Dios siempre quiere cristianos comprometidos y no cristianos de mentirita, ¿verdad? Sino cristianos comprometidos totalmente. Cristianos que están dispuestos a avanzar, cristianos que están dispuestos a seguir a pesar de las dificultades, a pesar de las tantas cosas que se le puedan presentar. Entonces, de ese tipo de cristianos quiere Dios. Cristianos que aprovechen ese gran sacrificio que ha hecho a través de este gran banquete, ¿verdad? Que lo compara con el reino de Dios. Pero resulta que hay quienes rehúsan la invitación. Entonces, viendo la grandeza del banquete, viendo lo maravilloso que es Dios, viendo lo bueno y misericordioso que es Dios, resulta de que muchas personas tienen el valor de perder el interés en Dios, de perder totalmente el interés en poder disfrutar de este gran banquete. Entonces, recordemos la excusa que ponía la primera persona. Dice que había comprado un terreno y que tenía que ir
a verlo. Recuerda la excusa que ponía la segunda persona, que había comprado 5 yuntas de bueyes y tenía que ir a probarlas. Y recuerda la excusa que ponía la tercera persona, que se había casado y no podía dejar sola a la esposa. Si lo analizamos así, no parecen excusas válidas. Si lo pensamos así, no parecen excusas serias. Entonces, ¿qué tiene que ver de que haya comprado un terreno? No tiene que ver nada. ¿No podía probar los bueyes otro día? Por supuesto que sí. ¿No podía llevar a la esposa en vez de dejarla sola? Por supuesto que sí. Entonces, simplemente eran excusas para no poder ir, ¿verdad? Entonces, como mencionábamos, resulta de que Dios no obliga a nadie, ¿verdad? A poder ir. Resulta de que Dios no obliga a nadie a asistir al banquete. De la misma manera, simplemente se hizo la invitación. Pero ¿sabe de qué depende? De qué tanto valora usted el sacrificio que ha hecho nuestro Señor Jesucristo, personalmente. Entonces, sencillamente, usted tiene la oportunidad de valorar las riquezas de Cristo Jesús o de no hacerlo. Sencillamente, usted tiene algo que se llama la capacidad de poder decidir. Usted puede decidir servir a Dios o usted puede decidir no hacerlo. Entonces, si no quiere servir a Dios, sencillo, está bien, no lo sirva, pero va a tener sus consecuencias. Si quiere servir a Dios, bienvenido, perfecto. Entonces, y es ahí donde usted va a comenzar a disfrutar de este gran banquete. Es ahí donde usted va a comenzar a disfrutar de una maravillosa relación con Cristo Jesús. Pero por supuesto, esto implica que usted quiera hacerlo. Si quiere hacerlo, perfecto. Si quiere hacerlo, si quiere tomar la invitación, perfecto. Las riquezas, el gran banquete, sus bienes, todo, resulta que está disponible para usted. Entonces viene Dios y le abre la puerta para que cada uno de nosotros tomemos conciencia, para que cada uno de nosotros le demos el verdadero valor que se merece el gran banquete, para que cada uno de nosotros clamemos al Señor, para que cada uno de nosotros valoremos el verdadero sacrificio de Cristo Jesús. Lamentablemente, como mencionamos siempre, hay cristianos de que no valoran el sacrificio de Cristo Jesús. Y como dicen por ahí en el pueblo, les vale chancleta, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refieren las personas cuando dicen que les vale chancleta? Pues resulta de que ese sacrificio resulta de que les sale importando poco, ¿verdad? Entonces, les da igual participar como no participar. Entonces, cuando Cristo Jesús tenía la idea de discípulos, no se imaginaba discípulos que fuesen solo a ver, no se imaginaba discípulos que solo lo caminaran viendo, sino que se imaginaba discípulos que primero aprendieran, que primero obedecieran, que posteriormente aprendieran y que posteriormente lo que aprendieron resulta que lo pongan en práctica. Entonces, las mismas características para los discípulos resulta que tiene el cristianismo hoy en día. ¿Somos nosotros discípulos de Jesús? Por supuesto que sí. Entonces, ¿cuál fue el primer paso? Obedecerle. Y ahora estamos aprendiendo. Y posteriormente el verdadero discípulo de Jesús resulta de que tiene que poner en práctica lo que ha aprendido. Porque si usted únicamente escucha, resulta de que por estar escuchando no significa que está aprendiendo. Resulta que hasta en el aspecto secular, el buen alumno es aquel que aprende y pone en práctica. El mal alumno simplemente es aquel alumno que solo llega a sentarse, escucha, y hace las cosas por compromiso, hace las cosas porque les toca hacer las cosas, pero no hace las cosas con pasión, no hace las cosas con dedicación, no hace las cosas con amor. Ese es un mal alumno. Entonces, ¿qué es un mal discípulo? Un mal discípulo es aquel que a pesar de que diga de que es un discípulo de Jesús, si no hace las cosas con amor, si no hace las cosas con pasión, si no toma su cristianismo en serio, si no establece una verdadera relación con Dios, resulta de que es un mal discípulo. Amados hermanos, les invito en esta noche a que podamos reflexionar en esta parábola y que nos entreguemos totalmente a Dios y que nos comprometamos totalmente con Dios y que tomemos compromiso serio con el Señor y que dejemos de poner excusas, porque desde que se inventaron las excusas, todo el mundo tiene una. Desde que existen las excusas, todo el mundo tiene una excusa para no poder servir al Señor. El verdadero cristiano simplemente tiene que
quitarse las excusas. El verdadero cristiano simplemente tiene que hacer las excusas a un lado y comprometerse realmente con Dios y trabajar por la obra del Señor. Les invito, hermanos, a que trabajemos por la obra del Señor. Les invito a que disfrutemos totalmente ese gran banquete que es el reino de los cielos, que nuestro Señor Jesús y nuestro Padre Dios ya ha preparado con anticipación.